Muy bien, en esta tarde quiero hablarte acerca del Dios vivo y verdadero, cual hemos confiado. Un Dios completo, un Dios lleno de atributos, un Dios lleno de amor, un Dios misericordioso, un Dios omnipotente que todo lo puede, un Dios todopoderoso en toda la extensión de la palabra. Y si es todopoderoso, ¿qué cosas Él no podría hacer? Si es todopoderoso es porque Él todo lo puede. Aún lo imposible para cada uno de nosotros como seres humanos. El Dios creador del universo, el Dios que te ha creado a ti y me ha creado a mí, es un Dios que para Él nada es imposible. Pero en esta tarde quiero hablarte acerca de algunas de las cosas que un Dios santo, que un Dios justo, que un Dios todopoderoso, un Dios omnisciente que todo lo sabe, cosas que Él no puede hacer. Y cuando te digo que cosas que Dios no puede hacer, no me estoy refiriendo a que si Él no puede ayudarte como un Dios todopoderoso, no estoy diciendo que Él no puede amarte como un Dios lleno de amor. Nos vamos a referir a las cosas que básicamente tú y yo se nos hace fácil hacer, pero que Dios no puede hacerlas, no puede practicarlas, ni son emanadas tampoco de su pensamiento. Quiero decirte que en cuanto a la obra de Dios, Dios siempre ha trabajado en base a dos líneas de pensamiento. Dios dice y Dios hace. Pero en esta tarde quiero comunicarte algunas de las cosas que Dios no puede hacer. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco por este tiempo que me permites poder estar aquí en este lugar para comunicar tu palabra. Quiero suplicarte, Espíritu Santo, que me ayudes, me hagas recordar cada una de las cosas que tengo que hablar. Ayúdame a hacerlo de la mejor manera. Ayuda a cada uno de los aquí presentes y que escucharán tu palabra por mis labios. Pido tu ayuda y tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero decirte acerca de las cosas que Dios no puede hacer y estaremos utilizando varios versículos tomados de la palabra de Dios. Y una de las cosas que Dios
no puede hacer es que Dios no puede cambiar, no puede fallar, porque es Dios. Y si estas cosas Él las hiciera, déjame decirte que dejaría de ser Dios. El cambiar, el fallar, es algo tan característico de los seres humanos. Pero no es así con respecto a Dios. Quiero mostrarte un versículo que está en Números, capítulo 23, y versículo 19. Dice así la palabra de Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no lo hará. Habló, y no lo ejecutará. Lo que dice la primera línea. Dios no es hombre. Esa es la grande diferencia. Si es Dios, no puede ser hombre, no puede ser. Y como Dios no tiene límites, Él no está sujeto a nada. Nosotros como seres humanos tenemos limitaciones. Eso es lo que hace la gran diferencia de un Dios todopoderoso. Y como Dios es no cambiante, cuando Él nos dice algo en su palabra, quiero decirte que es algo que Él no los va a cumplir. A lo largo de la historia de la raza humana, Dios siempre ha tratado con el ser humano y le ha hecho promesas. Y todas estas promesas que Dios le ha comunicado al ser humano, Dios las ha cumplido al pie de la letra y ni una ha fallado. Es por eso que podemos confiar tan acertadamente en Él, porque es un Dios que no dice una cosa hoy y mañana nos va a decir otra. El día de mañana nos va a decir que sus planes cambiaron. No. Eso sucede en nosotros los seres humanos. En cierta manera, a veces decimos que no tenemos palabra, pero no sucede así con Dios. Dios es un Dios de una sola palabra. Él dice y Él hace. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 29. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 29 dice, además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Nuevamente sigue diciendo que lo que Él ha prometido lo va a cumplir, porque no es hombre para que mienta.
Qué triste que a los seres humanos se les atribuye ser mentirosos. Y vaya que como seres humanos hemos considerado que mentir es un recurso de salvación. Normalmente cuando somos citados a algún lugar y se nos hizo tarde, siempre tú y yo tenemos ese atrevimiento de justificarnos. Y hasta se nos es fácil mentir con tal de quedar bien. Así es el ser humano por naturaleza. Dios nos llama a no mentir. Dios nos llama a no ser mentirosos. Pero esa es la tendencia del ser humano. Este es algo que Dios no puede hacer. Dios ha hecho todas las cosas buenas. Pero algo que Él no puede hacer son las cosas malas. Cosas en las cuales tú y yo siempre estamos queriendo hacerlas. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, capítulo 3 y versículo 6. Dice: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque Dios no cambia. Es por eso es que dice a los hijos de Jacob, al pueblo de Israel, porque yo hice promesas. Cuando yo llamé a Abraham, dice Dios, yo le hice promesas que no iba a destruir a mi pueblo. Y como yo lo dije, dice Dios, no voy a faltar a mi palabra. Yo, Jehová, dice, no cambio. Este es algo tan característico de Dios, de que hay algo que Dios no puede hacer y lo que Él no puede hacer es que Él no puede cambiar. Como tú y yo con tanta frecuencia hacemos tantos cambios, tantos arreglos a nuestros planes, a nuestros proyectos. Se nos hace fácil desbaratar y volver a componer. Pero un Dios perfecto, un Dios sabio, no puede hacer esas cosas. De hoy ser una cosa y mañana ser otra. Imagínate. Imagínate cómo podría ser el cristiano si a mí mi Biblia me está diciendo que Dios me promete vida eterna. Y hace algunos años que Él me la dio. Pero, ¿qué tan pronto dijera? Fíjate que planeé mal y ahora he decidido que siempre no. No, Dios ha dicho que nos da vida eterna
Y cuando la hemos aceptado, es de una vez y para siempre, y no hay vuelta de hoja, porque lo que Dios ha dicho, lo va a cumplir, porque Él no puede faltar a su palabra. Versículo más de Romanos capítulo 11. Capítulo 11 y versículo 19. Romanos capítulo 11 y versículo 19. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dice el apóstol Pablo a los romanos, los dones son irrevocables. Ya los recibimos de Dios. Para eso en el capítulo 12 es donde el apóstol hace mención de parte de la lista de los dones dados por Dios. Él llamó a unos, dice, a ser apóstoles, a otros ser maestros, luego los que enseñan. Y así él sigue narrando acerca de la lista de los dones, de los cuales habían sido dados a cada creyente. Y dice, ¿lo recibiste? Y ya te quedaste con él. Porque es algo que no se puede regresar. Si a mí Dios me dio cierto don, hoy no puedo decirle a Dios, ¿sabes qué? Ese don no me agrada, ese don no me gusta. ¿Me lo podrías cambiar por otro? No. Un Dios sabio, Él sabía lo que me estaba dando a mí, lo que te estaba dando a ti. Y no hay devolución, no hay cambios. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios ha llamado. Desde los tiempos más remotos de la antigüedad, Dios siempre ha tratado con el ser humano. Ha hecho convenios, ha hecho pactos. Y lo que a cada uno de ellos les prometió cuando les llamó, no puede decirles, me equivoqué al llamarte y he decidido desecharte. No, la Biblia dice que Él ha llamado a las personas y a los que Él ha llamado no puede echarles fuera. Santiago capítulo 1 y versículo 17, otro versículo más que habla acerca de lo que es Dios en esencia. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esto es lo que es Dios. Dice que no hay mudanza. Es decir, Él
no cambia, ni sombra de variación. Con frecuencia a veces tú y yo nuestra mente anda divagando. Nuestra mente constantemente está cambiando de pensamientos. ¿Sabes qué? Dios no es así. Como te dije, Dios siempre ha trabajado sobre estas dos líneas de pensamiento que ya he mencionado. Dios dice y Dios hace. Porque para Él no es característico el que sea cambiante. Él no puede ser una cosa hoy y puede ser otra cosa mañana. Porque es un Dios sabio que Él jamás se puede equivocar. El punto siguiente que quiero tratar contigo es: Dios no puede mentir. Dios es verdadero. Él siempre ha hablado a los seres humanos con la verdad. ¿Sabes quién es el que miente? La Biblia dice que es el diablo. Y ¿sabes qué? La mentira, dice la Biblia, que el diablo la inventó. Porque es el padre de la mentira. Es la manera como el diablo ha trabajado a través de los siglos. Y si él pudo engañar a Adán y Eva hace 2000 años, que podríamos decir que iniciaba probando este instrumento de la mentira. Le dio resultado. ¿Podrías imaginarte hoy cuando la práctica le ha hecho un experto? Y todavía nos atrevemos a decir que el diablo no nos puede engañar. Mucho cuidado. El diablo, ese ha sido su trabajo, de engañar a través de la mentira a los seres humanos. Dice en otra parte que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de las personas para que no conozcan la verdad. El mundo entero lo tiene con una mente nublada a través de la mentira. Porque es un instrumento el cual el diablo ha usado y que le ha dado resultado. Pero Dios es un Dios de verdad y Él no puede mentir. Números, capítulo 29, un versículo que ya vimos.
donde hace esta afirmación, versículo 19, donde dice, Números 29, versículo 19, dice, perdón, es Primera de Samuel 15:29. Es Primera de Samuel capítulo 15, versículo 29. Dice así, además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Nuevamente sigue diciendo que quienes practican la mentira son los seres humanos. Pero es algo que Dios no puede hacer, porque Dios no es mentiroso. Como dije, de lo contrario, dejaría de ser Dios. Dice que el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá. El Dios en el cual tú y yo hemos confiado no nos puede mentir. El Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra y habló a las personas, Él dijo lo siguiente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Señor Jesucristo, como Hijo de Dios, como el Dios mismo, porque así lo afirma en el versículo 7, cuando Él está hablando a los judíos, dice, si me conocieres, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Le estaba diciendo, si ustedes me han visto a mí, han visto a mi Padre. Dios en la persona de Jesucristo, Él está diciendo que Él es la verdad. Y como la verdad, Él no puede practicar la mentira. Tito capítulo 1 y versículo 2. Tito capítulo 1 y versículo 2. Dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Como te das cuenta, Dios siempre ha sido un Dios de verdad, un Dios que practica la verdad, un Dios verdadero que no tuvo su inicio ahora poco. Dice que desde antes del principio de los siglos, Él ha sido la verdad. Ese es el Dios en el cual tú y yo hemos confiado.
un Dios verdadero en toda la extensión de la palabra. De lo contrario, ¿qué sería de tu vida y de la mía? Si tuviéramos a un Dios que hoy nos dice una cosa y cuando se la reclamamos como promesa, nos dice que no fue lo que nos dijo, que nos mintió. Algo que Dios no puede hacer es practicar la mentira. Y es algo a lo cual tú y yo debemos alejarnos de la mentira. Algunos dicen que la mentira es el pronto auxilio en las tribulaciones. Porque cuando se ven atribulados, lo más fácil que se atreven a hacer es mentir. Pero ¿sabes? La mentira es algo despreciable a los ojos de Dios. Dice en otra parte de la palabra de Dios que la mentira es como el pecado de adivinación. Es algo que Dios no puede tolerar en su presencia. Y por lo tanto, es algo que Él no puede hacer. No puede mentirnos. Como hemos visto, un Dios que no está sujeto a los cambios, un Dios que no puede cambiar, un Dios que no puede fallar a su palabra. Asimismo, un Dios que no nos puede mentir, porque es Dios de verdad. También quiero decirte que Dios no puede ni tienta a nadie. Cuando hablamos de tentación, nos estamos refiriendo a la invitación a hacer algo malo. Y sabes, esta es otra de las artimañas del diablo. Algo que él se ocupa es tentar a las personas. Y tentar va más allá del vocabulario que tú y yo conocemos. Porque cuando nos referimos a tentar, pensamos en palpar, en tocar con nuestras manos. Es aquello que el diablo pone en la mente y en el corazón de las personas a invitarles, a incitarlos, a empujarlos a practicar el mal. Eso es tentar, eso es tentación. Pero es algo que Dios no puede hacer. Santiago capítulo 1 y versículo 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios
no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Un Dios lleno de amor, un Dios santo, un Dios todopoderoso, un Dios omnisciente, que todo lo sabe. Él dice que no puede tentar a nadie. No puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Y sigue explicando, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. El pecado es lo que me impulsa a hacer todo aquello que desagrada a los ojos de Dios. Como ser humano, tú y yo estamos expuestos a faltarle a Dios a través del pecado. Y quiero decirte que el diablo es el autor de la tentación. Es el ser más astuto aquí en la tierra, que ha experimentado este truco con los seres humanos, invitándolos a fallarle a Dios. Y como te dije en un principio, sus artimañas le han dado resultado. Ha tenido grandes victorias, haciendo caer al ser humano, haciendo caer al Hijo de Dios. Porque su trabajo no es otra cosa más que estar ingeniándoselas cómo va a hacer caer al Hijo de Dios. Y gracias a Dios que Él dice en su palabra que no permite que seamos tentados más allá de lo que tú y yo podemos soportar, sino que dice su palabra que con cada tentación Él nos da la salida. Nos da el recurso con el cual tú y yo podemos levantarnos. Pero quiero decirte, Dios no tienta a nadie. Es algo que Él no puede hacer. Porque es un Dios que ama al mundo, que ama a sus hijos. Y si los ama, Él no puede desearles nada mal. No puede desearles lo contrario de su amor. Es por ello que dice Santiago que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Punto seguido, también quiero decirte que Dios no puede pecar.
ni engañar. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 21 y 22. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 y 22 dice: Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Y ve lo que dice el versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Dice que cuando Cristo padeció por nosotros, por el mundo entero, allí en la cruz, los que trataron de juzgarle, dice que no encontraron pecado en él, ni se halló engaño en su boca. Puedes imaginarte el terrible castigo que el Señor Jesucristo tuvo que sufrir por ti y por mí. Cualquiera pudiera decir que el Señor Jesucristo pudiera haber estado muy dispuesto a ir a la cruz, pero cuando ya estuvo en el momento del martirio, en el momento del sufrimiento, tan fácil él pudo haber dicho alguna mentira, algún engaño con la finalidad de salvarse de ese terrible castigo. Sin embargo, él no lo hizo. ¿Y sabes por qué no lo hizo? Porque él es Dios. Y él no puede pecar, ni puede engañar a nadie. Versículo que hemos visto dice que en la persona de Jesucristo, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Esto es algo tan maravilloso en la persona de Dios. Porque es en alguien en el cual tú y yo podemos confiar. Ya que cuando se habla de pecado, solo es atribuido a los seres humanos. Dice la Biblia que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Como está escrito, dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. No hay, dice, ni siquiera uno. Porque pecado solo se atribuye a los seres humanos, pero no a Dios. Porque Dios es un Dios santo. Y el pecado no puede estar ni siquiera en su presencia. El pecado no puede estar ni siquiera delante de sus ojos. Porque es algo que Él desprecia, es algo que Él odia, es algo que Él desecha. Isaías 53. Isaías 53 y versículo 9.
dice, y se dispuso con los impíos su sepultura. Está hablando el profeta Isaías, algunos cientos de años antes de su muerte, antes de su sepultura. Y dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. El profeta hablando con respecto a la persona de Jesucristo, ya en tiempo pasado, él lo está viendo como un Dios santo, que no hay pecado en él. Y como no hay pecado en él, tampoco puede pecar y puede engañar. Evangelio de Lucas, capítulo 23 y versículo 31. Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 41. Dice, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros padres, mas ningún mal hizo. Cuando el Señor Jesús estaba allí en la cruz, colgado de ese madero, dice la Biblia que también había otras dos personas que crucificaron, uno a su derecha, el otro a su izquierda. Y estas dos personas, uno era rebelde y otro, su corazón fue contristado, humillado, y reconoció que aquel que estaba ahí al centro podría ser capaz de salvarle. Y él pronunció estas palabras. Él sabía, nosotros estamos aquí colgados en la cruz porque lo merecemos, porque hemos cometido faltas a la autoridad, faltas a la sociedad. Y estamos aquí por una justa razón. La debemos y la tenemos que pagar. Pero hubo uno de ellos que, refiriéndose a la persona de Jesucristo allí, pendiendo de la cruz, él dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Este ladrón está declarando que la persona de Jesucristo ahí colgada en la cruz no había practicado el pecado, no había hecho nada malo, estaba ahí injustamente. ¿Por qué estaba? Porque tú y yo sí la debíamos. Porque tu pecado y el mío, el pago por el rescate, equivalía solamente a la persona de Jesucristo. Él era el único que podía pagar tu pecado y el mío. Siendo que él nunca había hecho nada malo.
Segunda de Corintios, capítulo 5 y versículo 2. Segunda de Corintios, capítulo 5 y versículo 2 dice: y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Quiero decirte que si hay un Dios en el cual tú y yo podemos confiar, es un Dios que jamás ha pecado, jamás ha practicado el pecado. Muy merecido que tú y yo podamos confiar en Él para cada detalle de nuestra vida, porque es un Dios confiable, un Dios santo en el cual no hay engaño y no hay pecado en su boca. Y es por ello que tú y yo podemos decir confiadamente, y es un reto al cual Dios nos llama, que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, porque Él es santo. Y que jamás ha practicado el pecado. También quiero decirte que Dios no desampara ni deja a nadie de los que son sus hijos. Y digo de los que son sus hijos porque la mayoría de las promesas que Dios da en su palabra es para con los que Él ha hecho un pacto, para con los que Él ha hecho un trato. Y si tú tienes a Cristo, a la persona de Jesucristo en tu vida, esta promesa también es para ti. Estas palabras las dice Josué. Josué, quien fue el servidor de Moisés, el que le ayudó en toda aquella travesía, en aquel peregrinar en el desierto, para cuando Moisés ya no estaba. Estas palabras dice Dios a Josué, y le dice esto: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Qué tremenda promesa.
le fue dicha a Josué. Había enemigos, había cosas a las cuales poder temer. Había enemigos poderosos que razón hubiera podido tener Josué de decir, tengo temor. Pero además, él era un hombre de guerra, él era uno de los valientes que no se acobardaba con cualquier cosa, pero además de estos rasgos característicos de un gran militar, Dios le dice textualmente, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. En su vida madura, en su vida adulta y aún en su vejez, Josué disfrutó de este gran beneficio. ¿Por qué? Porque Dios se lo prometió. Dios le dijo que nadie le iba a poder hacer frente, ninguno de sus enemigos se iba a poder enfrentar con él en todos los días de su vida. Y le dijo, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Qué preciosa promesa hace Dios a Josué. Seguramente Josué debió haberse sentido muy animado cuando él escuchó estas palabras de parte de Dios. Como estuve con Moisés, algo que a Josué no se le podía contar. Josué pudo ver todos los milagros, todas las maravillas hechas por Moisés. En aquel peregrinar. A Josué no le podían contar de lo que Dios era capaz de hacer, porque él lo había vivido. Fue toda su experiencia que él tuvo. Y puede ser que, aun si Dios no hubiera hablado a Josué, le bastaba con lo que él había visto. Le era suficiente, podríamos así tú y yo considerarlo. Que no necesitaba más evidencia de lo que Dios era capaz de hacer. Mas, sin embargo, como un ser humano redimido, Dios considera que es necesario hablar personalmente con Josué y decirle, no va a haber enemigo que se atreva a declararte la guerra. ¿Y sabes por qué? No es porque tú seas un hombre tan capaz. No es porque tú hayas recibido tantas condecoraciones por méritos de guerra al lado de Moisés. No es por eso. Toda victoria que tú ganes sobre tus enemigos es porque yo
Yo, dijo Dios, voy a estar contigo. Y es precisamente lo mismo que te dice a ti y a mí. Si tú eres un hijo de Dios, esta promesa también es para ti. Dios ha dicho que no te va a desamparar, ni te va a dejar. Y también Él ha dicho que nadie te va a poder hacer frente. ¿Sabes qué? Todas las victorias que pudieron haberse atribuido a Josué en su larga carrera guiando al pueblo de Israel, tenían que ver solamente con un principio: el hacer caso a los mandamientos de Dios. Solamente el hacer caso a los mandamientos de Dios. El no hacerse ni a derecha ni a izquierda. El ser obediente a los mandamientos de Dios, en eso se fundamentaba sus victorias. Y quiero decirte, si tú y yo dependemos solamente de la mano de Dios para cada una de nuestras acciones, tú y yo estaremos también fortalecidos por Dios, porque también Dios ha prometido estar contigo y conmigo. Promesa del Señor Jesucristo, que dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tú y yo no estamos solos, porque hay un Dios que no puede desampararnos. Él ha dicho que va a estar con nosotros y lo va a cumplir. Primer libro de Crónicas. Primer libro de Crónicas, capítulo 28 y versículo 20. Dice: dijo además David a Salomón, su hijo: anímate y esfuérzate, y manos a la obra. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Esta promesa también está siendo transferida a aquel joven Salomón, llamado a ser rey de Israel. Y David, su padre, le está diciendo esta promesa de parte de Dios. Dice Jehová Dios, y dice David: mi Dios estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará. Tenemos a un Dios que no puede desampararnos. Él ha prometido estar siempre con cada uno de nosotros, digno de toda confianza, digno de poner toda nuestra confianza en Él, porque Él no nos deja solos, porque esta es una de las cosas que Él no puede hacer: dejar ni desamparar a nadie. También
algo que Él no puede hacer es afligir a los seres humanos. Si alguien está afligido, yo quiero pensar que es por su propia culpabilidad. Y sabes, esto es algo que comúnmente ocurre. Nos afligimos, nos entristecemos por nuestras equivocaciones, cuando comúnmente decimos la regamos, nos equivocamos y nos ponemos tristes, nos ponemos afligidos. Pero no podemos culpar a Dios de nuestras aflicciones, porque Él no aflige a nadie. Quiero comentarte algo acerca de un versículo que está en Job, capítulo 37. Job, capítulo 37, y su versículo 23. Dice lo siguiente: Él es todopoderoso, hablando de Dios, el cual no alcanzamos, grande en poder. Eso es lo que es nuestro Dios. Él es todopoderoso. No lo podemos alcanzar. Grande en poder. Todo lo puede. Y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. ¿Sabes lo que algo que a Dios le agrada? Es que en lugar de estar afligidos, estemos gozosos, porque confiamos en un Dios lleno de poder. Un Dios juez justo, que cuando Él aplica, hace justicia, no lo hace con el fin de que tú y yo estemos tristes. Lo hace por nuestro bien. Todo lo que Él hace, lo hace para que tú y yo nos gocemos en su poder, en su amor, en su misericordia, en su paz que Él trae a nuestros corazones. Porque Él no es un Dios que se goce en ver a su pueblo afligido. Cuando en los tiempos antiguos Él veía en aflicción a su pueblo, Él se compadecía de él y de inmediato intervenía para que ellos no estuvieran en esa condición por mucho tiempo, sino que Él siempre ha buscado el bien de los que le siguen. Es algo tan maravilloso, porque confiamos en un Dios que le agrada vernos gozosos, ya que Él no se inclina por vernos afligidos. Algo más que quiero
juntos podamos considerar: Dios no puede ver el agravio. En Habacuc, capítulo 1. Habacuc, capítulo 1, versículo 13, dice con respecto a Dios lo siguiente. Dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ¿qué ves? A los menospreciadores y callas. Porque ves a los menospreciadores y callas, cuando destruye el impío al más justo que él. Dios no puede deleitarse cuando ve el pecado. Es algo que no puede Dios gozarse con ver el pecado en la vida de sus hijos. Dios no puede deleitarse cuando te vea a ti y a mí practicando el pecado. Es algo que Él odia. No puede Él producirse gozo en la persona de Dios cuando Él ve el pecado, cualquiera que éste sea. Pecado es pecado y va a producir repudio a los ojos de Dios, porque Él dice, limpio de ojos para ver el mal. Es algo que Dios no puede ver. Con razón, cuando el Señor Jesucristo cargó el pecado de todos nosotros, Dios no pudo ver de frente a su Hijo amado. Y el Señor Jesucristo dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero el Señor, Dios de Israel, no podía ver de cara, de frente, el pecado del mundo entero. Y cuando el Señor Jesucristo tiene este pecado cargando en Él, Dios su Padre tuvo que darle espalda. ¿Por qué? Porque es limpio de ojos para ver el mal. Él no puede deleitarse con el pecado. Con toda seguridad, cuando Él te ve a ti y a mí practicando el pecado, Dios no se goza, Dios no se deleita. Dice del Espíritu Santo que el Espíritu Santo se contrista, se entristece cuando ve a los hijos de Dios practicando la maldad, practicando el pecado. El Salmo número 5. El Salmo número 5 y versículo 5 dice:
los insensatos no estarán delante de tus ojos. Ve lo que dice. El pecador no puede estar delante de los ojos de Dios, porque aborrece a todos los que hacen iniquidad. Ahí está lo que yo te declaraba, lo que yo te decía. Dios no puede ver el pecado porque Él lo aborrece. Dice que Él aborrece a todos los que hacen iniquidad. Todo el que practica pecado no es bien visto a los ojos de Dios. Así es que tú y yo debemos tener mucho cuidado con lo que hacemos, con lo que pensamos, con lo que decimos. Si lo que pensamos, decimos y hacemos es pecado, Dios no lo ve con agrado. Lo aborrece, porque Él odia el pecado. Él no puede ver que sus hijos andan en la maldad y que Él se va a gozar. Pecado es pecado, y con todo aquel que lo practica, está provocando que a Dios le disguste y que provoque la ira de Dios. También algo más que quiero considerar es que Dios no puede permitir el pecado en el cielo. El pecado se practica aquí en la tierra, porque el Dios de este mundo es el gobernador. El gobernador de las regiones celestes, dice la palabra de Dios. El gobernador de las tinieblas. Y es aquí donde el pecado ha alcanzado a dominar a los seres humanos y arrastra a los hijos de Dios. Pero dice la Biblia que el pecado, Dios no puede permitir que exista presencia de pecado allá en el cielo, donde está su morada. El Salmo número 24, Salmo número 24, y versículo 3 y 4, dice: ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién? Explica el versículo 4, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Una persona libre de pecado. Dios es santo y por eso su morada está en el cielo. Porque ser santo es estar libre de pecado. Y solamente los que hemos sido santificados con la sangre del Cordero, dice la Biblia que podemos tener el acceso libre para ir a su presencia. Por eso, mientras tanto, tú y yo estamos aquí sobre esta tierra, tú y yo tenemos que poner un alto,
un hasta aquí y decir, no debo pecar, no debo de practicar el pecado. Porque el pecado no puede entrar en la presencia de Dios. Apocalipsis 21 y versículo 27. Apocalipsis 21 y versículo 27 dice de la siguiente manera: no entrará en ella ninguna cosa inmunda, hablando de aquella ciudad santa que Dios ha preparado. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Hablando de aquella ciudad santa, de aquella nueva Jerusalén, donde es la morada de los santos, la morada de Dios. Aquella ciudad llena de gloria. Dios no puede permitir que haya pecado en ella. Con justa razón, dice la Biblia que cuando Lucifer y los ángeles que le acompañaron en aquella idea pecadora de ser igual a Dios, dice que Dios los desechó. Dios los desechó de su presencia y cayeron a tierra. Porque Dios no puede permitir ningún acto de pecado en su presencia. Qué bueno que tenemos un Dios santo, un Dios que desecha el pecado, un Dios que también quiere que tú y yo nos liberemos del pecado y de todo aquella cosa perversa que nos asedia y que nos arrastra a manchar el nombre de Dios y su bendita palabra. Hemos sido llamados, hemos sido puestos aparte, hemos sido santificados y por lo tanto debemos desechar el pecado de nuestras vidas. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Con una absoluta dependencia de Dios. Porque Dios es el único que puede cambiar vidas, Dios es el único que puede limpiar la vida de la persona. El Salmo número 15 y versículo 1 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Dice el versículo 2, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando
en daño suyo, no por eso cambia. Y en su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Una serie de cosas que el salmista enumera aquí y que son quienes pueden ir y entrar, dice, al tabernáculo de Jehová y en su monte santo, hablando de la misma presencia de Dios, donde Él dice que no puede permitir la presencia de pecado, porque Él es santo. Y si es santo, no puede haber ni cavidad para un pecador. Gracias a Dios que tú y yo podemos tener una esperanza viva, la cual nos promete un lugar al lado de su gloria. Pero es porque nuestras vidas han sido lavadas con la sangre de Jesucristo. La única manera de poder entrar en su presencia es tener nuestros pecados perdonados. Porque el pecado no se admite en la presencia de Dios. Es algo que Dios no puede permitir. Hemos visto que Dios es un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo puede, un Dios que puede hacer todas las cosas, aún lo imposible para nosotros. Pero que, hablando de estos rasgos característicos de santidad, hemos visto que Dios no puede cambiar. Dios no puede mentir. Dios no puede tentar a nadie. Dios no puede cometer pecado ni engañar. Dios no puede desamparar a nadie, ni dejarle. Dios no puede afligir. No puede ver el agravio. No puede gozarse del que practica el pecado. Tampoco puede permitir la presencia del pecado en el cielo. Asimismo, quiero decirte que Dios no puede dejar el pecado sin castigo. Todo pecado debe ser castigado. ¿Y quién aplica este castigo? La Biblia dice que solamente Dios es el único que puede castigar. Y es Isaías 53 y versículo 6. Ve lo que dice. Isaías 53, 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Tú y yo merecíamos el castigo de Dios. Pero dice aquí que Dios, usando la manera correcta de que tu pecado y el mío pudiera ser perdonado, Dios tuvo que aplicar este método. Dice que
Jehová cargó en él. ¿En quién? En la persona de su Hijo amado, en la persona de Jesucristo. Cargó en él el pecado de todos nosotros. La manera como él podía ver satisfecha esta necesidad de justicia solamente era a través del sacrificio de la persona de Jesucristo, su único Hijo. Algo seguramente causó un gran dolor en la persona de Dios. Ver a su único Hijo colgado allí en un madero, sufriendo, viendo cómo los pecadores se deleitaban, se gozaban, castigándole. Pero Él lo hizo porque te amaba. Lo hizo porque Él quería ver tus pecados y mis pecados perdonados. Y que tú y yo disfrutáramos un lugar ahora en su presencia, pero ya sin pecado. Es bien cierto que mientras estamos tú y yo en esta tierra, cometemos pecado. Pero dice la Biblia que si pecado cometiéramos, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo. Y dice en su palabra que si pedimos perdón, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque así trabaja Dios. A Él le agrada que nos acerquemos a Él y le digamos: Dios, he pecado. Perdóname. Y de aquí en adelante, ayúdame a no volver a hacerlo. Dios le agrada que tú y yo le pidamos perdón. Pero Dios no puede dejar sin castigo el pecado. Ezequiel, capítulo 18 y versículo 20. Ezequiel 18, versículo 20 dice: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Cada persona es culpable. Y dice aquí que el Padre no podrá pagar el pecado de los hijos, ni los hijos podrán pagar el pecado de los padres. Cada alma, cada ser humano es responsable de sus actos. Y dice: el alma que pecare, esa morirá. Porque Dios no puede dejar sin castigo el pecado que es cometido por los seres humanos. Como tampoco Él puede dejar sin castigo el pecado que todavía practican los hijos de Dios. Porque Dios no puede pasar por alto ninguna cosa que constituye un pecado. Romanos capítulo 6 y versículo 23 dice que la paga del pecado es muerte. Dios no puede dejar
sin castigo el pecado y dice que lo hace a través de la muerte. Y muerte se refiere a la eterna separación entre Dios y el hombre. Ahí es donde ya no hay ninguna esperanza. Porque si esperanza hay que el pecador sea perdonado es cuando tiene vida. Y por voluntad propia acude a la presencia de Dios para que sus pecados sean perdonados, para que su pecado sea quitado. Solamente de esa manera. Pero si la persona reincide, permanecer en su pecado, como hay mucha gente que dice, yo conservo esta religión, esta tradición que me dejaron mis padres. Pues sí. Alguien ha dicho que todos tienen derecho a estar equivocados. Pero lo grave es permanecer en la equivocación. Porque Dios no puede dejar sin que el pecado lleve su justo juicio. Finalmente, quiero decirte que muchas de las cosas que hemos visto que Dios no puede hacer, finalmente también dice que Él no puede perdonar tu pecado a menos que recibas a Jesucristo como tu Salvador. Números 14, 18. Números capítulo 14 y versículo 18 dice, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Dice, Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia. Se lleva su tiempo para que Dios se provoque su enojo. Dice que es tardo para la ira. Y tal vez esa es una de la confianza que el ser humano se apodera. Como comete pecado y dice, no pasó nada, no sucedió nada. Y el ser humano agarra confianza. ¿Por qué? Porque dice que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Sabes qué es misericordia? Misericordia dice que no es no recibir lo que merecemos. Porque como pecador, lo que más merecemos es el terrible castigo de parte de Dios. Mas, sin embargo, dice que su misericordia es enorme, es grande. En otra parte dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y por eso no hemos sido consumidos. Porque su misericordia sobrepasa
Pero no por eso dice que perdona la iniquidad y la rebelión, pero que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Pecado es pecado y pecado debe ser castigado, como ya lo hemos visto en los puntos anteriores, que Dios no puede permitir la presencia del pecado ante sus ojos y Él tiene que castigarlo. Pero algo que aquí quiero aclarar es que Dios no puede perdonar tu pecado a menos que recibas a Cristo como tu Salvador. Ezequiel 34. Ezequiel 34:7 dice: por tanto, es Evangelio de San Juan 5:24. No es Ezequiel 34:7, es Evangelio de San Juan 5:24. Dios no puede perdonar tu pecado a menos que recibas a Jesucristo como tu Salvador. Dice: de cierto, os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dice que una persona le es perdonado su pecado cuando oye la palabra y cree en ella. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Es ahí a donde Dios sí puede perdonar. Pero si la persona reincide en ser un pecador, reincide en llevar la vida que siempre ha llevado a su manera, no puede haber ese perdón. Como hemos visto, dice que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado. Porque solamente la persona que oye la palabra de Dios y la cree, dice, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mira qué tan fácil, pero tan imposible para casi el mundo entero. Porque solamente es oír y creer. Y no hay condenación, porque dice, la persona ha pasado de muerte a vida. Y Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 9. Una persona salva,
una persona que tiene a Jesucristo, hay esta promesa. Dice que si confesamos nuestros pecados, ¿qué es confesar? Confesar es decirle a Dios en qué le hemos fallado. Y si le pedimos perdón, dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es ahí a donde Dios puede perdonar tu pecado y el mío, cuando hemos puesto nuestra confianza en la persona de Jesucristo para nuestra salvación. Mientras tanto, antes, Dios no puede atribuir perdón al pecado. Porque tiene que haber un reconocimiento de la condición de cada ser humano que vive en pecado. Y solamente ahí es donde Dios puede perdonar su pecado. Hemos visto estas características de un Dios todopoderoso, de un Dios que todo lo puede, de un Dios lleno de amor, de un Dios omnipotente, de un Dios omnisciente. Pero que estas cosas que hemos visto, Él no las puede hacer ni practicar ni pensar, porque Él dejaría de ser Dios. No quiero que pienses que estamos hablando de un Dios limitado. Él no puede hacer estas cosas que hemos visto, porque son contrarias a lo que Él es en esencia como un Dios santo, apartado del mal. Espero que las cosas que hemos podido ver y analizar un poco puedan ser de ayuda y de bendición para tu vida, ya que no tenemos ningún otro recurso al cual tú y yo podamos acudir para poder tener una vida feliz y plena, ya que solamente la podemos tener al lado de la persona de Dios, que es un Dios libre de cualquier limitación humana.